¿Quién cree para usted que es el equivalente de los Beatles en Estados Unidos? ¿Beach Boys, The Byrds o algún otro? Ninguno. No hay equivalente. No hay equivalente, te voy a decir por qué. Porque su forma de aproximarse al rock era radicalmente diferente. Byrds no duró tanto tiempo, pero Beach Boys tiene el siguiente problema. Beach Boys nunca salió de la canción de amor. Y una de sus mejores canciones de amor es la que Paul McCartney dice que es la mejor canción que jamás se ha escrito, que es God Only Knows. Brian Wilson, un genio musical innegable, que tenía esa rivalidad de amistad con Paul McCartney, que es el otro genio musical absolutamente indiscutible del siglo XX. Pero ¿cuál es el problema? Que los Beach Boys nunca salen de ese pequeño cajón de la canción de amor. Y los Beatles, a partir de Nowhere Man, a partir de Rubber Soul, sí, hablan de otras cosas. Sí. Y entonces cuentan historias imaginarias, como Eleanor Rigby, no las obras máximas de Paul McCartney, o mensajes de buena onda como Let It Be, o mensajes muy dirigidos, pero que podrían ser para cualquiera, como Hey Jude, cuentos de un mundo enloquecido como A Day in the Life, circos imaginarios como Being for the Benefit of Mr. Kite. Es decir, su espacio del imaginario musical y del imaginario letrístico van a la par y se amplían brutalmente a partir de Rubber Soul. ¿Y en Rubber Soul hay cítara? Creo que sí. En Revolver ya la hay, ¿no? Pero empiezan a cantar otras cosas. Empiezan a explorar otras avenidas de la experiencia humana con su música. Y entonces le avisan a muchos otros, la mayoría de los cuales no hicieron puto caso nunca, que eso se podía hacer en el rock. Los Beach Boys nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Tienen esas glorias que son Wouldn't It Be Nice, Good Vibrations, pero siempre fue lo mismo, siempre fue ese espacio de la canción de amor, que era la que pegaba en Estados Unidos siempre, para siempre, todos los siempre. Y nunca buscaron otro lado. Entonces, por eso yo no creo que haya un equivalente a los Beatles, pero no en Estados Unidos, en ningún lugar, porque ese es uno de los muchos elementos con los cuales los Beatles reinventan la canción popular. Helter Skelter. Voy a escribir una canción lo más heavy del mundo, lo más dura, lo más... decía Paul McCartney. Entonces escribe Helter Skelter, con lo que según muchos fundó el heavy metal. Ya sé que no les va a gustar a muchos metaleros, pero yo soy el mensajero. Leí que muchos creen que con Helter Skelter nace el... ¿Y de qué se trata Helter Skelter? De un sube y baja en espiral cubierto que hay en el Reino Unido con los niños. Entonces cuando llego hasta abajo subo a la parte de arriba del tobogán. Helter Skelter. Se llama Helter Skelter. Manson luego creyó que era otra cosa, pero no hablamos de eso. Esa empleación, puedo escribir música sobre todo, que no solo lo hace Paul McCartney. John Lennon escribe Strawberry Fields, que es una de las canciones más maravillosas jamás escritas. Lucy in the Sky with Diamonds. No tiene nada que ver con la canción de amor tradicional. Entonces, por eso no creo que haya nada equivalente, ni lo vaya a haber, ¿no? Fue un momento en el que se juntaron todos los elementos necesarios al azar: el talento, el trabajo, el tiempo, el manager correcto, el productor discográfico correcto, que fue el último el que fueron a ver, George Martin. El momento histórico, la guerra de Vietnam, el florecimiento de los boomers, de los baby boomers, de la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Todo
todo se unió en una olla extraña de la cual sale la experiencia Beatles, ¿no? Y no creo que sea repetible.